Recordemos que el embajador de Venezuela en Chile salió raudo cuando Maduro lo mandó a llamar de vuelta y lo único que dijo, un periodista dijo, muera el fascismo. Eso fue lo que dijo el embajador, esa imagen es increíble, cuando sale raudo desde la embajada y no sabíamos en ese minuto que lo que se iba yendo, se iba aparentemente al aeropuerto. Inmediatamente apenas Maduro le da la orden que vuelva. Claro. Y nos vamos, yo creo que hemos puesto poca atención pero Chile, Perú y otros países del Cono Sur, apenas ocurrió todo esto, Maduro los echó de Venezuela. Claro, es porque no reconocieron. Es por los países que pertenecen a una agrupación del Cono Sur que no sé. Pero, Sergio, apenas ocurrió todo esto y no reconocieron la elección, los echó. Esto es muy grave y que quizás nosotros no le hemos dado la importancia diplomática que tiene, pero y no solamente echó al embajador, que podría ser algo más simbólico, sino que a todos los miembros del cuerpo diplomático de Chile en Venezuela. Y Chile emitió una declaración para toda la gente chilena que vive en Venezuela, que se va a quedar algunas personas del consulado tratando de atenderlos. Pero Maduro echó al embajador y a todo el cuerpo diplomático chileno. Y vamos con Rosalí Hernández, nuestra corresponsal en Caracas, para que nos cuente. Rosalí, buenos días. ¿Cómo amaneció tu ciudad? Hola, buenos días. Cuéntanos de la situación hoy día, Rosalí. Mira, hoy amaneció la ciudad mucho más activa. No sé si me escuchan. Acércate bien al micrófono que no te escuchamos, Rosalí. ¿Aló? Sí, ahí sí. ¿Me escuchan bien? Ahora mejor. Sí, buenos días. Los estoy escuchando un poco mal. Adelante, habla. Aló, buenos días. Hola, Rosalín, estamos acá. No sé si nos escuchas. Ok, ahora sí los escucho. ¿Aló? ¿Cómo amaneció tu ciudad hoy día, Rosalín? Mira, la ciudad amaneció mucho más tranquila el día de hoy. Los locales están más abiertos. La ciudad ya tiene muchos más transeúntes que en los últimos días. Las personas están esperando un resultado, están esperando Mira, vamos a intentar arreglar un poquitito el contacto contigo porque tampoco nos escuchas. Señor director, si podemos hacer nuevamente la llamada porque estamos escuchando súper mal. Hagamos una última intentona, Rosalín, ¿nos escuchas ahí o no? ¿O el micrófono en la mano? Ok, ahora te escucho. Ahí mejor. Sí, yeah. Ok, ¿ahora me escuchan mejor? Sí. Un poquito, sí. Intentémoslo. Ok, sí, como les estaba comentando, la ciudad hoy amaneció mucho más activa. Se está esperando el Consejo Nacional Electoral ya ha cancelado 2 veces la rueda de prensa para dar el segundo boletín, para poder tener información de las actas, para tener información de los números reales, de los números oficiales y las transmisiones que se estaban esperando desde el domingo para ver los resultados oficiales. Todos los resultados que nosotros tenemos han sido en boca de urna, de las papeletas que han sido digitalizadas a través del comando de campaña de María Corina Machado y la labor ciudadana que se encargó de respaldar esos votos como los testigos de mesa. Al día de hoy no hay ninguna convocatoria para las movilizaciones. La gente está esperando que los diferentes organismos gubernamentales se pronuncien y den alguna respuesta. Actualmente María Corina Machado y Edmundo González están también a la espera para dar una rueda de prensa el día de hoy o al menos un comunicado a través de redes sociales para saber cuáles van a ser las siguientes acciones. Una pregunta, Rosalín, ¿están o no están finalmente esas famosas actas? ¿Qué chance ha tenido el gobierno en estos días de alterar esas actas? Porque están en manos de ellos. Sí, no hay manera de que esas actas sean, bueno, sí pueden alterarlas realmente, pueden presentarlas, pero su validez va a perderse una vez que se vaya a verificar todos los elementos que las hacen válidas. Por ejemplo, la firma de los testigos, la firma de los miembros de mesa, el sello, la numeración, que haga realmente match con la transmisión que se hizo a través del sistema electoral. Quiere decir que ellos pueden presentar cualquier tipo de prueba, pero no van a tener la validez porque las originales ya tienen todos esos elementos para precisamente evitar eso, que se haga algún tipo de fraude.
con esas herramientas electorales. Actualmente el Consejo Nacional Electoral no ha podido demostrar dónde está el otro 20% de votantes y de votos que se espera que transmitiera el día de hoy. En las manos de la oposición y de María Corina Machado y Edmundo González a través del comando de campaña se tiene la copia fidedigna de las papeletas que salen de las mesas de votación. Quiere decir que hay doble verificación que van a tener que ver cómo hacen para que las pruebas que vaya a presentar el madurismo sean mucho más grandes que la verdad porque y que los papeles originales. Además de las actas, lo que hay que señalar es que la oposición tuvo un conteo paralelo al conteo oficial. Y ese conteo paralelo dio un triunfo, según lo que dice María Corina y Leopoldo, es de un 70% de triunfo de la oposición. Sí, exactamente, un 70% de triunfo de la oposición por a comparación de un 30% que sacó el madurismo. Eso se refleja en números de aproximadamente entre 7 millones y tanto a unos 3 millones 50 que tiene el madurismo. Otra cosa para destacar que este Consejo Nacional Electoral dio unos números que son matemáticamente improbables. Dio unos números muy exactos que al momento de ser verificados por expertos en temas electorales dieron como resultado que no hay manera de que esos números matemáticamente sean probables y sean posibles. Entonces hay muchos elementos en los cuales el madurismo va a tener que demostrar la validez de sus argumentos para confirmar si realmente Edmundo González perdió y Nicolás Maduro ganó. Hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba para justificar ese nombramiento del 28 a través del presidente del Consejo Nacional Electoral. Así que es un camino muy incierto. Danos un segundito, Rosalín, nos vamos de inmediato a la frontera norte de Chile. Estamos en Colchane, ha llegado hasta el lugar el subsecretario del Interior. Estamos junto a nuestro compañero Cristian Núñez. Se anuncia refuerzo de las fronteras ante la inminencia de una nueva ola migratoria. Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Montserrat. Así es, se podrían haber estos anuncios luego que termine la reunión del Consejo de Seguridad Fronteriza que se está realizando acá, a mis espaldas, en la base militar de Colchane, liderada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, y también autoridades militares policiales del país, que están realizando esta reunión entonces ahora a puertas cerradas al interior de esta base militar acá en la zona fronteriza. Luego de unos 30 minutos aproximadamente podría estar lista esta reunión y el subsecretario al ingresar a esta reunión importantísima del Consejo de Seguridad Fronteriza indicó que una vez que termine esta va a entregar anuncios. Es probable que haya novedades respecto a lo que ocurre en la frontera. Recordemos que la frontera norte del país está operando ya hace varios meses con la ley de infraestructura crítica. Esto quiere decir con un despliegue militar importante y distinto si es que no existiera esta normativa, este decreto. Y vamos a conocer entonces si es que esto se va a modificar, se va a fortalecer o cuál va a ser finalmente la nueva medida o las nuevas medidas que va el gobierno a implementar ante una nueva ola migratoria, especialmente de la diáspora venezolana que podría ingresar a cada zona fronteriza. Ahí veíamos en las imágenes justamente al subsecretario Monsalve cuando ingresaba a esta reunión del Consejo de Seguridad. Sí. Uno se pregunta, acá hay un gran anuncio, pero ¿qué nueva medida? Porque tú estás ahí. Supuestamente desde hace ya varios meses están los militares. Hemos escuchado un montón de parte de las autoridades que ha disminuido la migración, pero también nosotros hemos constatado que siguen pasando todos los días cientos de migrantes ilegales, la mayoría de ellos venezolanos, desde Bolivia. ¿Qué medida excepcional podría anunciarse hoy día y que haga una diferencia respecto a lo que está pasando actualmente? La verdad es que medidas acá en la frontera, claro, tú bien lo dices, es probable que no existan nuevas medidas acá en la frontera, pero esperemos que haya nuevas medidas migratorias. Conocimos hace algunas semanas el paro de los funcionarios de migración acá en la región de Tarapacá, que no tenían las condiciones, que eran 11 para todos los trámites, 11 funcionarios para una enormidad de trámites, y los funcionarios decían debiéramos ser por lo menos 20 o 30 para poder agilizar estos trámites de migración. Hoy día, con la Embajada de Venezuela cerrada, hemos conversado con venezolanos residentes acá en la zona que quieren mandar a buscar a sus familias. Dicen lo que se está provocando con las demoras del sistema migratorio nacional chileno es que finalmente se fomenta
la ilegalidad, porque es más rápido traerlos de manera ilegal que hacerlos ingresar de manera legal, porque la Oficina de Migraciones demora meses y meses en entregar la documentación. Cristian. Eso, por ejemplo, podría cambiar. Recordemos que ayer también el director nacional de Migraciones se reunió con la ministra del Interior y otras autoridades nacionales. Cristian, Sergio Jara acá te saluda. ¿Qué se sabe? Porque ayer Sergio, acá en Santiago, hola. En La Moneda, hubo una reunión de alto vuelo, ¿no?, con el presidente de la República, orientando a las autoridades políticas, su secretario del Interior, ministro del Interior, a realizar distintos operativos y distintas medidas para contener esta eventual ola migratoria que se puede venir ahora. Una de ellas, y a ver si lo han comentado en el entorno de esta reunión que se está llevando a cabo en el norte, es revisar todo el plan piloto de sistemas biométricos, ¿no?, para poder también controlar de mejor forma a los migrantes. También el subsecretario se tiene que mover a Arica. No sabemos qué va a hacer en Arica. Entiendo que en estos momentos está en Colchane y no ha pasado todavía por Arica. Y en tercer lugar, habían también una agenda de reuniones con otros países que también tienen este tema de la migración de Venezuela hacia ellos. Perú, se incorpora Argentina también a estas reuniones. ¿Se ha sabido algo? ¿Se han avanzado en esas citas bilaterales con otros países de Latinoamérica para tomar medidas en conjunto? Esa es la idea, ¿no? Conversar con otros países como Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, para tomar medidas en conjunto ante esta eventual nueva ola migratoria. ¿Sabes si algo de esas tres cosas se han conversado en el marco de esta reunión que se está llevando a cabo en Colchane, Cristian? Hasta ahora no se desconoce aquello. Lo que sabemos, eso sí, es que el subsecretario Monsalve ha tenido una relación muy estrecha con el gobierno boliviano durante el último año. La verdad es que lo destacábamos acá cuando venía a estos puntos de prensa policiales, principalmente reunido con el jefe de la policía boliviana, reunido con las principales autoridades del Ministerio de Seguridad boliviana, y también otra situación bastante novedosa respecto a lo que ocurrió durante los últimos años, que la policía boliviana... La policía boliviana en conjunto con la policía chilena han estado trabajando en operativos conjuntos en todo el norte grande del país. Esto se ha desarrollado durante los últimos meses, por eso es muy novedoso a lo que ocurría hace 2 o 3 años atrás, cuando la migración era completamente descontrolada acá en Colchane. Lo que pasa es que ayer Bolivia subió el tono. Hoy día igual hay una relación estrecha con Bolivia, desconocemos si con los otros. Sí, no, te agregaba un dato nuevo, si se quiere, ¿no?, que es que ayer el gobierno de Bolivia sube el tono, en tanto le pide a Chile que de alguna manera, en otro tema, ¿no?, pero también en el marco de las relaciones internacionales, deje pasar rápidamente el cargamento de barcos rusos que vienen a suministrar petróleo a Bolivia. No tienen que recalar en puertos chilenos, evidentemente, de ahí carretera hacia Bolivia. Eso se ha retrasado. Por lo tanto, ayer Bolivia subió el tono y no sé qué tanto eso puede influir en todo lo que está pasando ahora a propósito de la migración venezolana, ¿no?, que se va a reactivar. Cristian, no sé si también es un elemento que de alguna manera complica de nuevo las relaciones entre Chile y Bolivia, o si se lleva por carriles separados, por puertas separadas, como se dice en la política internacional. Claramente puede ser un factor de traba, ¿no?, en las conversaciones o avances que habían existido hasta el momento, porque, lo reitero, los avances policiales entre ambos países eran notorios, significativos y además evidentes, porque eran demostrativos, lo mostró ambas policías. Pero claro, tú bien lo dices, esta nueva situación que ocurre con Bolivia podría entrabar o podría ser un factor que Bolivia ocupe para generar alguna situación de discusión, ¿no?, entre ambas naciones. Esperemos que eso no ocurra. Hoy día acá en Colchane la situación es bastante tranquila. Prácticamente no hemos visto a ningún migrante caminando por este lugar, tal como ocurría hace 2 o 3 años atrás. Sabemos que a propósito de la instalación de los militares en este punto, los grupos humanos de migración se han ido corriendo hacia pasos no habilitados lejanos al complejo fronterizo de Colchane, que está un poco más a mis espaldas. La verdad es que los grupos de migrantes que cruzan irregularmente con coyotes principalmente, que son los trasladan en horarios nocturnos o de madrugada, lo hacen un poco más hacia el sur de este complejo fronterizo, en horarios, reitero, donde hacen el cambio de guardia militar. Por tanto, y en mucho menor cantidad a como ocurría hace algunos años. Vamos a esperar entonces qué ocurre luego que termine esta reunión, que estaría terminando en unos 30 minutos. ¿Sí, Montserrat? Cristian, me quiero detener en lo que tú dices, que puede ser muy interesante, que ha cambiado la colaboración de la policía boliviana con la chilena. ¿Qué tipo de trabajo conjunto realizan? ¿Y esto ha rendido fruto? ¿Efectivamente ha implicado menos tránsito de personas ilegalmente? Menos tránsito, y lo que más han destacado, por lo menos desde Carabineros, ha sido la recuperación de vehículos robados
por bandas que se dedican a esto y que intercambian por droga en la región de Antofagasta, en la región de Tarapacá y la región de Arica, Parinacota, o sea, todo el norte grande del país donde existen estos pasos no habilitados, donde llegan con estos vehículos robados en Santiago, en otras regiones del país, y son trasladados hasta acá para cambiarlos por droga. Eso ha aumentado la fiscalización y ha disminuido muchísimo ese tipo de delitos, de acuerdo a información entregada por Carabineros durante el último tiempo. Cuéntanos de la famosa zanja, porque a finales del gobierno anterior, del gobierno de Sebastián Piñera, e incluso, si no recuerdo mal, esto se continuó durante los primeros meses de Gabriel Boric, se empezó a agrandar la zanja. Se agrandó la zanja, vimos que funcionó un par de veces y después les ponían puentecitos, maderitas, relleno de tierra y la volvían a pasar. Hoy día, ¿qué pasa? Porque la zanja, para que tenga sentido, tienen que mantenerla. Justamente sacar las tierras, el pedazo de madera, etcétera, y mantenerla como zanja. ¿Hoy día está funcionando o no está funcionando para los efectos que se hizo? Para los efectos que esto se realizó hace unos 6 años atrás, el 2017 aproximadamente, se construyó esta zanja para evitar que las personas pasaran por el lado del complejo y lo hicieran legalmente por el complejo fronterizo. Hay 2 datos importantes. Uno, hoy día el complejo fronterizo de Colchane funciona 24/7 y eso está operando desde el 15 de abril. Esto es inédito. Desde el 15 de abril opera de manera inédita 24/7 el control fronterizo. Pareciera ser para la zona centro-sur algo normal, quizás en Farellones o en otros puntos fronterizos del territorio, pero acá esto no ocurría. Acá cerraba a las 8 de la noche y los camiones, o quien quisiera, debía esperar hasta las 8 de la mañana del día siguiente para poder recién cruzar, y por tanto se fomentaba con ese cierre que la gente cruzara por el lado y pasara por donde está esta famosa zanja de tan solo 300 metros, una zanja chiquita, ¿no? Sí. Que evita que la gente pase por el lado del complejo y finalmente lo haga de manera legal por el complejo fronterizo. Por tanto, hoy día con el complejo 24/7 operando, con todos los funcionarios del SAC, de la Policía de Investigaciones, de Aduanas y del otro lado boliviano también, esto cambia completamente. Por tanto, hoy día ya no existe la posibilidad de que alguien pase por el lado, Cristian, o utilice la zanja para hacerlo porque el complejo está habilitado. Claro, pero eso es en Colchane. Nos situamos en Colchane, al lado de la frontera, ¿no? Al otro lado está Písica, Bolívar, ahí se da el tránsito entre estas 2 ciudades, en medio está la frontera, y tú dices que en este complejo, claro, en los lados está la zanja, pero yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, pero son 800 kilómetros de frontera que hay desde el norte hasta, me imagino, el norte chico, ¿no? Que eventualmente se pueden ocupar para pasar por distintos pasos irregulares, ¿no? Y esos 800 kilómetros son muy difíciles de fiscalizar y, por supuesto, no hay zanja ni muro que pueda cubrir esa extensión tampoco. 800 kilómetros de la frontera norte del país. Tú bien dices, Sergio, eso es muy poquito. Esta zanja solamente, de alguna manera, hace que la gente no pase por ella y entre por el complejo. Pero hacia el sur, y yo lo decía antes en el despacho, hacia el sur están los pasos no habilitados, que siguen operando coyotes y trasladando personas de manera irregular por lugares muy peligrosos para la vida de estas personas. Hay tráfico de migrantes, esto ocurre en caravana. El fin de semana pasado, el ejército detectó una caravana con 150 migrantes traspasando la frontera de manera irregular en un paso no habilitado. Por tanto, la zanja al lado del complejo solamente sirve para que la gente no pase por el lado del complejo, ingrese de manera legal con los documentos. Pero todo lo irregular ocurre kilómetros más hacia el sur, porque la frontera, tú bien dices, acá en el norte por lo menos son 800 kilómetros de extensión con más de 50 pasos no habilitados. Y ahí tú tienes, porque hay quienes dicen, hay voces que están diciendo que Chile cierre la frontera norte, que para evitar esta ola migratoria, ¿pero cómo? Que se cierre la frontera norte, que se cierre la frontera... Es improbable. Claro, que se cierre la frontera como se cerró para la pandemia, que se cierre la frontera Arica-Tacna, que se cierre la de Colchane. Pero eso incentiva... Pero, Sergio, déjame un segundo. Sí. Eso, justamente voy a decir eso. Finalmente, lo que demostró los hechos es que los cierres de frontera legal finalmente facilitan el paso de la gente por la frontera ilegal, por los pasos no habilitados. Al menos en el sector de Colchane, en ese, porque en el caso de Arica, los ariqueños tenían una visión bien especial. Ellos dicen que efectivamente había disminuido para ellos toda la migración ilegal, pero se incentiva muchas veces que se vayan por todo el resto de los miles de kilómetros. Cientos, para ser más. Así es, tú bien dices, se incentiva justamente la inmigración irregular si es que la frontera estuviera cerrada, como yo bien lo decía, se encontraba cerrada de noche
y por tanto todo el mundo que quisiera cruzar, incluso los bolivianos que hacen comercio, tenían que hacerlo irregularmente porque la frontera estaba cerrada. Hoy día abierta 24/7, no hay pretexto para aquello. Lo complejo de la situación actual es que ahora está cerrada la embajada. Y al estar cerrada la embajada venezolana, se fomenta la irregularidad porque los trámites de migración chilena son muy lentos. Nos dicen que demoran 6. Hay una persona con quien yo conversé, venezolana residente, con su ciudadanía ya con más de 7 años en la zona, y nos decía, yo quiero mandar a buscar a mis papás, y migración hace 7 meses que no me da respuesta. Y por tanto, ¿qué fomenta? Que yo traiga a mis papás de manera irregular. Y eso se multiplica por, me imagino, por todos los casos. Sí. Cristian, yo... Por tanto, la pelota, perdonen el chilenismo, ¿no? Perdón el chilenismo, la pelota está en migración, en la Dirección Nacional de Migración. ¿Cómo se va a agilizar y se va a potenciar esa dirección? Porque acá, en Iquique al menos lo vemos, 11 funcionarias trabajando en un lugar precario, en condiciones precarias, y ellos reclamando además mejoras en la condición laboral. Por tanto, ahí está el asunto. Justo iba a tocar ese tema, Cristian. No quería dejar pasar el dato que nos dijiste, que son tan solo 11 funcionarios son los que están trabajando de migración en este paso 24/7, que debe ser una tarea bastante ardua, turnos bastante largos, pero a la vez... Te corrijo un segundo. Dígame. Te corrijo un segundo. Sí, una claro. funcionaria acá en una sola funcionaria acá en el complejo fronterizo, las otras 11 trabajan en Iquique. Oh, perfecto. No. O sea, acá en la frontera... ¿Cómo es posible una eso? sola persona. Espérate, pero ¿cuánta gente pasa al día por el complejo fronterizo de Colchane? Pero la persona vive ahí 24/7, ¿cómo lo hace? El turno debe tener, pero... Del Servicio Nacional, van cambiando de turno, Claro. pero es el Servicio Nacional de Migraciones con una sola persona acá, a veces 2, pero la mayoría, que son 11, trabajan en Iquique. Hace poco estuvieron en paro, un paro más de 20 días, pidiendo mejores condiciones porque en Iquique la oficina entraban los ratones, estaba muy complejo, ellas tienen mucho trabajo y la verdad es que eso es de verdad muy notorio cuando nos hablaron de aquello. Se pasaron. Dijimos, pero Se ¿cómo? pasaron. En Iquique, ¿Cómo es posible que algo así suceda, Cristian? 11 funcionarios. Cuando el director de migraciones va a la improbable, región... verdad es que uno decía, Es que me parece llamativo, me parece también preocupante que la mayor crisis que hemos arrastrado los últimos 2 años, Monse, sea a propósito de la migración irregular, y que donde más se produce migración o ingresos irregulares, que todos sabemos que el complejo de Colchane y sus alrededores, existe solamente una funcionaria, ¿no?, que se va cambiando por turno, y que en Arica, me parece que dijiste, hayan otros 10, 11 personas. Es muy poco personal. Muy poco personal para la magnitud de la crisis de migración que estamos enfrentando en el país. Entonces, me llama mucho la atención que a 2 años de desatada esta crisis todavía no se fortalezcan esas direcciones locales, ese turno, ¿no? También el Colchane. Yo sé que ahora es 24/7, pero uno esperaría que hubiesen más funcionarios dada la dimensión de la crisis que está pasando. Y te agrego algo más, Cristian, si es que se han tomado medidas desde el domingo, que fue la elección en Venezuela, ¿no? Y lo que todos sabemos que va a suceder, todos lo dicen, una nueva ola migratoria. Si han habido más movimiento en el norte, por ejemplo, de patrullas militares, de gente que esté en la frontera mirando, viendo, ¿no?, que si es que hay un mayor número de personas intentando entrar al país de manera irregular, Cristian. ahora sí se ve un poco más de mayor movimiento militar, eso sí, eso es cierto, pero quiero volver a lo de la Oficina de Migraciones, para que quede claro. 11 funcionarios trabajan en la oficina de Iquique, que representa la región de Tarapacá completa. Una funcionaria trabaja en el complejo de Colchane, acá a 4.000 metros de altura, donde está el límite con Bolivia. Lo que reclamaban hace 3 semanas eran condiciones precarias en su labor, en su trabajo. Además, ellas nos dieron 2 datos muy importantes. Más del 90% de las personas migrantes que han ingresado a Chile lo han hecho por Colchane. Más del 90%, de manera irregular, por supuesto. Y además, otro dato importante que nos dieron cuando estaban ahí protestando y nosotros nos acercamos para conocer la situación, nos decían que ellas están tramitando cerca de 8.000 expulsiones. 8.000 expulsiones. Mucho. Y no logran avanzar porque los funcionarios son muy pocos. No les alcanza el tiempo para hacer tanto. Debieran ser por lo menos 50 o 60 personas en la oficina. Es que, mira, lo que tú nos estás contando es absolutamente inaceptable.
y yo creo que ahí también hacemos un mea culpa nosotros como medio de comunicación centralizado desde Santiago, porque claro, nosotros nos hemos enterado de varios anuncios hace un par de meses atrás cuando se finalmente tomó la decisión por parte también del Ministerio del Interior, que lo anuncia, de que el paso fronterizo tenía tanta demanda que iba a estar abierto 24/7, que es lo que se pedía. Pero jamás dimensionamos que ese paso fronterizo, que como dices tú, es de los que más flujo tiene de personas, es atendido por una sola persona. Entonces, si queremos controlar la migración en Chile, no solamente tenemos que tener un despliegue militar de carabineros en la zona, sino que tenemos que tener un servicio de migración medianamente eficiente. Entonces, no puedo creer que la burocracia sea tan lenta que no hayan podido destinar un presupuesto rápido a tener más gente en el paso de Colchane. Pucha, Cristian se me quedó congelado en Colchane de pura Ya mejoraron las condiciones, Monse. Pero es que además que, claro. La zona a 4.000 metros de altura, obviamente que la persona no trabaja las 24 horas, son 2 turnos, pero sola atendiendo todos los trámites migratorios que son un lío. Porque tú tienes que chequear ahí si la persona tiene pasaporte, no tiene pasaporte. Si es boliviana, tiene una circunstancia distinta porque se la puede dejar entrar con solamente un carnet boliviano. Si es venezolano, se requieren otros papeles. Entonces, la verdad es que resulta un absurdo, pero de marca mayor. Y acá hay un director del Servicio Nacional de Migraciones que tiene que transparentar esto y decir, si no le están dando presupuesto o él está administrando mal las plata, que esto no es sostenible.